Hola, te saludo, soy el pastor Francisco Fernández, somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza de la población de Aricagua y hoy nuevamente quiero compartirte una palabra de parte de nuestro Señor para que pueda edificar tu vida, pueda fortalecerte, pueda llenarte de ánimo, porque eso precisamente es lo que hace la palabra de Dios, es viva, es eficaz, transforma la vida, transforma nuestro pensamiento. Hoy quiero compartirte un tema bastante importante, como es la hospitalidad. Una iglesia hospitalaria. Antes te invito allí en tu lugar donde te encuentras en este momento para que podamos orarle al Señor para que su Espíritu Santo sea quien dirija este momento tan especial como es compartir la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús porque eres un Dios bueno, maravilloso, misericordioso, fiel a tus promesas. En esta hora, Señor, cuando vamos a compartir tu palabra, quiero que abras nuestro corazón con el poder de tu Espíritu, que abras nuestro entendimiento y que sea revelada tu palabra a nuestras vidas para poder edificarnos, para poder avanzar, para poder crecer en tu sabiduría y en tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Una iglesia hospitalaria. ¿A quién no le gusta que le hospeden, que le reciban, que cuando llegamos a un sitio, a un lugar, nos llenen de atenciones, nos llenen de esa cordialidad, esa comodidad que sentimos, esa familiaridad cuando llegamos a un sitio que a pesar de que no es nuestro sitio de costumbre, nos pueden recibir, nos pueden halagar, nos pueden atender? Eso es maravilloso. Eso es la hospitalidad. La palabra dice en el libro a los Hebreos, en esa carta a los Hebreos, en el capítulo 3, el verso 2, dice: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Esto es importante. Eso fue en el capítulo 18 de Génesis, desde el versículo 1 al 8. Allí encontrarás un poco, lo puedes allí leer en tu casa, después de haber conversado sobre esta palabra. Pero para parafrasearte un poco lo que ocurrió allí, Abraham venía a la promesa de su hijo Isaac, ya siendo viejos, y dice que en Manre, en ese lugar, aparecieron 3 hombres enviados por Dios. Y Abraham, solícito, dándole importancia a esos 3 hombres que acababan de llegar, les atendió porque sabía que venía de parte de Dios, porque sabía que tenía que atenderlos. Y dice que de inmediato le ofreció lavarle los pies, recostarse debajo de un árbol, y de inmediato le ordenó a su esposa, a Sara, que fuera rápido y cociera pan y trajera agua para esas 3 personas que estaban allí, los cuales representaban 3 ángeles de Dios. Luego dice que le lavaron los pies, mandó a matar un becerro bastante bueno con su criado para comer y le atendió. Qué maravilloso es hospedar. Yo imagino pues cómo se sintieron esos 3 hombres que eran 3 ángeles que Abraham le había atendido de esa manera. Pues a quién no le gusta que le reciban en su casa con esa amabilidad, con atenciones. Bíblicamente, la hospitalidad buscaba satisfacer una necesidad antes de que ésta fuera evidente. En esos tiempos, cuando no habían los medios de transporte que tenemos hoy en día, las distancias eran muy largas y las personas tenían que caminar, tenían que llegar de una ciudad a otra a pie, y cuando llegaban, por supuesto, no eran zapatos tan cómodos como los que conseguimos hoy en día. Tal vez eran cosidos a cuero, era un material bastante poco anatómico, y eso pues causaba ampollas, causaba heridas, y esas personas llegaban y era costumbre de los hebreos recibirle, lavarle los pies, curar sus heridas, así como tal vez lo hicieron con los discípulos. El mismo Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Era una costumbre atender, hospedar a la persona de esa manera, así como lo hizo Abraham. Pues era un honor servir y cuidar y albergar a un extranjero, atenderle, curarle sus pies. Pero qué triste que hoy muchas veces en la iglesia no ocurre de esta manera. Déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Mateo capítulo 25, allí encontramos cómo en ese juicio a las naciones, en ese juicio final, una de las cosas que el Señor va a evaluar es tu hospitalidad.
Fíjate que podemos leerlo rápidamente, el capítulo 25, del 35 vamos a leerlo hasta el 40. Dice, porque tuve hambre, el versículo 1 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y pasamos al 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, tuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeño, a mí me lo hiciste. Y más adelante dice el sentido contrario, los que no lo hicieron. Entonces vemos que en ese juicio final el Señor va a evaluar tu hospitalidad. Iglesia, amado hermano, tenemos que practicar la hospitalidad como lo dice Hebreo. No olvidéis de la hospitalidad. Ahora quiero leerte rápidamente donde quiero fundamentar esta palabra en el libro, en la carta tercera de Juan a las iglesias. Allí podemos encontrar un pasaje para poder involucrarte un poco en el contexto que encontramos allí. Resulta que Juan, como representante de todas esas iglesias que funcionaban en ese lugar, él tenía que estar pendiente de que el evangelio se estaba expandiendo. Había muchas iglesias, pero era una sola. Había líderes en distintas iglesias y habían personas que de manera ambulante predicaban el evangelio en las distintas partes y llegaban a hospedarse en lugares donde estaban constituidas la iglesia de Cristo. Sin embargo, habían personas que le recibían de manera grata, le hospedaban con amor, pero había personas que no. Entonces, una vez visto pues este contexto de lo que estaba pasando, Juan estaba pendiente de que esas personas fueran atendidas, fueran hospedadas, se contribuyera a la labor evangelística que estaban haciendo. Ahora leemos la tercera epístola de Juan desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Aquí podemos encontrar tres personajes, los cuales Juan hace mención a cada uno de ellos de su conducta, hospitalaria o aquel que no es hospitalario. En primer lugar, el anciano. Juan, suponemos que ya bastante mayor, Agayo, un gran hermano, un gran amigo, un gran compañero de Juan. Él le está escribiendo, elogiando cuánto le ama, cuánto le aprecia, cuánto valora esa relación que han mantenido como hermanos en Cristo. Dice el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Vemos cómo insiste
en esta palabra tan importante, el amor. El amor es el vínculo perfecto de los hijos de Dios. El que no ama, dice Juan en el capítulo 1, en la primera carta, capítulo 1, verso 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que es importante el amor para establecer las relaciones como creyente. Pero lamentablemente aquí se plantea un caso donde vemos que no existe el amor de Dios. Vemos entonces que los resultados positivos de la hospitalidad en estos versos 3 y 4, después de elogiar cuánto le ama, cuánto desea que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como próspera tu alma, es el deseo de Juan para ese hermano Gayo al cual él ama en el amor de Cristo. Pues ahora dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es importante cómo se demuestra el amor en nuestra manera de vivir, la hospitalidad en nuestra manera de vivir. Dice el versículo 3, dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas. No hay cosa más importante que el testimonio de un hijo de Dios, de cómo se comporta, de cómo atiende a las personas, de cómo ama, de cómo abraza, de cómo saluda, de cómo enfrenta cada problema, cada situación donde le corresponde dar, lo hace con amor. Vemos entonces que también en el versículo 4, en el 13 demuestra en esa manera de vivir, pero en el 4 es la propia práctica, la mera práctica de ese amor lo que nos lleva a expandir la verdad del Evangelio. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El oír que cada creyente está testificando de Cristo con su vida. El oír que cada creyente ejerce el amor de Cristo en su vida hacia el resto de la iglesia. Vemos entonces que en el siguiente versículo vemos cómo hay un elogio a la hospitalidad que ejerce Gayo. Y asimismo expresa el título, elogio de la hospitalidad de Gayo. Vuelve otra vez el apóstol a decirle, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Eso es fidelidad a Dios. La persona cuya característica es la hospitalidad, esa es una persona que es fiel a Dios. Dice el versículo 5, sirviendo a los hermanos. Tenemos oportunidades, ¿cuántas oportunidades despreciamos muchas veces de hacer que nuestro hermano se sienta agradado, de hacer que nuestro hermano se sienta hospedado, de hacer que nuestro hermano se sienta que es parte de nuestra vida como creyente? Vemos entonces que las características de la hospitalidad es la fidelidad a Dios. Pero también dice el versículo 6 de que una de las características de una persona que hospeda es que anda en el amor de Dios. Dice el versículo 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Esas personas que llegaban eran atendidas por Gayo, eran recibidas, tal vez le lavaba sus pies, le vendaba sus heridas y después seguían a predicar el evangelio esas personas que lo hacían de manera ambulante. Pues aquí vemos que una de las características que resalta el apóstol en este versículo es el amor de Dios. ¿Pero qué es el amor de Dios? Andamos en el amor de Dios. ¿Qué es andar en el amor de Dios? Juan mismo en la segunda carta escrita dice en el versículo 6, dice, y este es el amor de Dios, que andemos según sus mandamientos. Es decir, que andemos en obediencia, que andemos, que seamos correspondientes con lo que estamos aprendiendo de Dios. Seamos también partícipes del ejercicio de una coherencia, de una correspondencia entre lo que recibimos de la palabra de Dios y lo que expresamos. Es decir, obediente a los mandamientos de Dios. Eso significa de que andamos en el amor de Dios. Otra de las características fundamentales que aquí resalta el apóstol es
que cooperamos con la expansión del Evangelio. Cuando estás atendiendo a tu hermano, cuando atiendes a tus líderes en la iglesia, cuando hay esa reciprocidad de hospitalidad entre los hermanos de la iglesia, estamos cooperando con la expansión del Evangelio. Cuando llega una persona, recuerdo mi amado pastor que hoy está en la gloria del Padre, cuando llegaba una persona a la iglesia se le acercaba, el pastor Cruz Medina, se le acercaba y le preguntaba dónde estaba hospedado, si ya tenía dónde comer y si no tenía estas posibilidades, de inmediato hablaba con los hermanos y en una casa se hospedaba un día, en otra otro, uno le daba el almuerzo, el desayuno, otro le daba la cena y era maravilloso cómo podía ver en mi pastor ese deseo de hospedar a los hermanos que estaban expandiendo el Evangelio. Aquí el apóstol dice, nosotros pues debemos acoger a estas personas para que cooperemos con la verdad. Qué característica tan importante, ser fiel a Dios, ser obediente a Dios y cooperar con la expansión del Evangelio. Pero una situación que también se presenta acá en esos tres personajes que resalta Juan en esta carta, el segundo es Diótrefes, una persona vanidosa, orgullosa, sin deseos de expresar el amor que Dios le ha puesto a su disposición. Aquí dice en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Acaso es distinto a lo que pasa muchas veces en la iglesia de Cristo? Personas que se creen dueños de la iglesia, personas que se creen que ellos deben seleccionar a quién reciben y a quién no reciben. La iglesia es de Cristo. La iglesia está para cooperar con el Evangelio. La iglesia está con sus líderes y con toda su membresía para poder recibir a las personas, para poder hacerles sentir que son hospedadas dentro de nuestra iglesia. Dice aquí el apóstol, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, no recibe a los que estaban expandiendo el Evangelio, no recibe a los hermanos que llegaban heridos, que llegaban cansados, que llegaban con hambre. Este hombre llamado Diótrefes era la oposición a la hospitalidad que debemos tener como hermanos en Cristo. Dice, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¡Qué actitud tan fuera del orden de Dios! ¡Qué actitud tan falta del amor de Dios! Pero ahora vemos pues que este hombre tampoco, dice el versículo 10, parloteando con palabras malignas. Una persona líder de la iglesia ambiciosa, que le gusta tener el primer lugar, pero aparte de eso, no refrenaba su lengua y criticaba, murmuraba, sin ningún sustento. Esa iglesia no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es de un líder, la iglesia es de Cristo. La cabeza es Cristo, a Él le pertenece. Dios anhela una sola iglesia. Y ahora vemos en los versículos 11 un llamado Demetrio, un tercer personaje del cual se evidencia su testimonio de hospitalidad. Aquí el apóstol también le dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, esa persona y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hoy quiero decirte para concluir que no imitemos lo malo, sino lo bueno. Si alguien no te hospeda, hospédale tú, muestra el amor de Cristo. Si alguien murmura, tú no murmures, tú ora por él, recíbele en tu casa, ve la necesidad de tu prójimo, ve la necesidad de tus hermanos y verás que serás bendecido porque estás ejerciendo el amor que Dios ha puesto en tu corazón. Debemos dar testimonio de cristianos verdaderos. Aquí él le dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdad. ¿Cómo resalta esta palabra? Testimonio. Decimos más con nuestro testimonio
que leerle toda la Biblia a una persona. Decimos más con nuestro testimonio que martillarle con la palabra las cosas a las personas. Decimos más con la coherencia que podamos tener de una palabra que Dios nos muestra allí en la Biblia, que con 1000 palabras que digamos de memoria o recitarle a una persona. Aprende a hospedar. Dile al Señor que quiere ser con un corazón hospedador. Dios, sabes, Dios es el ser más hospitalario del universo. Imitemos a Dios, imitemos a Dios. Pablo decía, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sus brazos siempre estarán abiertos para darle la bienvenida a todos los que quieren unirse a la familia de Dios. La hospitalidad muestra el amor de Dios. Seamos una iglesia hospitalaria. Si esta palabra se ha internado en tu corazón, si esta palabra ha transformado tu manera de hospedar, y si quieres que sea transformada, yo te invito a que cierres tus ojos y podamos orar juntos. Padre, te doy gracias porque hoy me has hablado al corazón, al pensamiento, y puedo, Señor, tener una manera distinta de ver a mis hermanos. Señor, abre mi entendimiento, abre mi deseo de hospedar, mi deseo de abrazar, mi deseo de dar, Señor, más que recibir. Oh Padre de la gloria, hoy aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, dilo conmigo. Pido perdón por mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador y quiero ser un miembro de tu familia para poder hospedar como antes no lo hacía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Comparte esta palabra, dale un fuerte like, llévala a aquellas personas que tanto le necesitan para que puedan ser bendecidas, así como estoy seguro que Dios hoy ha bendecido tu vida. Somos el Centro Cristiano Casa de Alabanza, estamos en el sector Los Mereyes de Aricagua, calle Independencia. Al final, allí te estaremos esperando para hospedarte, para que te sientas recibido en nuestra iglesia. Dios te bendiga abundantemente.